Facebook y nos gozamos con todos los hermanos que nos sintonizan, porque esto va a ser grabado también. Amén. Lección 3, la Biblia, doctrina. Amén. Dice así, Romanos 1:20. Dice así, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mire, doctrina de la Biblia, ¿correcto? La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la mente de Dios. Cristo dijo, las palabras que yo les hablo no son mías, sino son las palabras que mi Padre me ha dado, ¿correcto? Cristo dijo, estas palabras son las palabras de mi Padre que me ha dado para ustedes. Entonces, lo que tenemos en nuestras manos, hermano, es la mente de Dios, es la enseñanza de Dios. Esta palabra viene del tercer cielo. Pasa este cielo, segundo cielo, y llega al trono de Dios. Y del trono de Dios, de la mente de Dios, ha llegado esta palabra acá. Esta palabra que tenemos no es filosofía humana, pensamiento humano, hermano, el criterio de un loco esquizofrénico, hermano pícaro que quiere sacarle plata a la gente. No, la Biblia es la palabra de Dios, ¿correcto? Esto tenemos que tenerlo claro. El hombre es el escritor, pero el autor es Dios, ¿correcto? El hombre es el escritor y el autor es Dios. Hay personas que ignorantemente dicen, pero si la Biblia lo escribieron los hombres y como el hombre es escrito, pues la Biblia no vale, no sirve. Eso dicen algunos, ignorantemente. Entonces, mire, el único ser vivo en la tierra que tiene la capacidad para agarrar un lapicero y escribir correctamente, ¿qué ser vivo es? ¿El caballo, el chancho, la vaca? ¿Qué ser vivo puede escribir? Tiene que ser el ser humano, por hermano. El ser humano es el único ser vivo que tiene la capacidad para escribir. Entonces, el hombre, el ser humano, es el escritor, pero viene de la inspiración de Dios, o sea, viene la mente de la inspiración divina de Dios, y cualquier hombre no escribió la palabra, fueron hombres consagrados a Dios, hombres separados, apartados, consagrados a Dios. Bendito sea Cristo, hermano. Y Dios usó esos hombres para escribir la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener claro, hermano, que la Biblia es un libro escrito por unos hombres, pero es de inspiración de Dios. Gloria a Dios, hermano. Eso hay que tenerlo claro. La Biblia no tiene errores, la Biblia es inerrante, no hierra, no tiene errores. Mire, muchas personas han querido contradecir lo que dice la Biblia, pero la Biblia es el libro perfecto. No hay un libro perfecto en el mundo, solamente la Biblia. La Biblia nos habla de muchos temas. Mire, ahora que estamos en el año 2021 y la tecnología y la genética, la biología ha avanzado bastante, hay un grupo todavía de ateos, agnósticos, que atacan la Biblia, la verdadera la Biblia, un grupo de científicos ateos también que siguen proclamando la evolución como algo, como si fuera ciencia, y lo triste es que enseñan la evolución en los colegios y en las universidades como si fuera ciencia verdadera, pero la gran verdad es que la evolución ya no tiene pies ni cabeza. Mire, la verdadera ciencia ha demostrado que la evolución no existe. Es una teoría, una imaginación, un sueño, una fantasía de algunos científicos ateos que todavía siguen pensando en la evolución. Mire, lo que dice la Biblia es cierto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es la verdad. Esa teoría del Big Bang, la explosión, que todo gira y gira, eso es una fantasía y la misma ciencia lo ha desbaratado, la misma ciencia verdadera lo ha desbaratado. Por eso la Biblia nos habla, hermano, también que la tierra era redonda. Ustedes saben que Cristóbal Colón descubrió que la tierra era redonda. ¿En qué año aproximadamente? ¿Se acuerdan? ¿1500, 1400? 1400, ya. Cristóbal Colón creyó que había descubierto, pero no descubrió nada, porque Isaías, en el libro de Isaías, hermano, unos siglos antes de Cristo, Isaías, por inspiración divina, dijo que la tierra era redonda. Cristóbal Colón no descubrió nada. Quizás Cristóbal Colón leyó la Biblia y creyó lo que dice la Biblia. ¿Me entiende? La Biblia dice que la tierra gira sobre su eje. También lo dice. La Biblia dice que la tierra gira sobre su eje. Entonces, mire, la Biblia nos habla de cosas verdaderas, de cosas, hermanos, reales. Las profecías que están en la Biblia, todas se han cumplido y faltan algunas a cumplirse también.
Entonces, por eso la Biblia es un libro veraz, es inerrante. ¿Correcto? Mire, entonces vayamos por parte. Mire, Dios nos ha hablado en el inicio, Dios nos ha hablado a través de la creación. ¿Dios habla o no habla, hermano? Dios habla, hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Dios nos habla. Ahora, mire, en el principio, Dios nos ha hablado a través de la creación. Hemos leído acá, dice la palabra de Dios, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, mire, Dios es espíritu, Él nadie lo ve, ¿correcto? Dios es espíritu, Él nadie lo puede ver. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, Dios es el todopoderoso y deidad, Él es Dios, se hacen claramente visibles, ya su poder, su deidad, su gloria, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, creadas, de modo que no tienen excusa. Lo que dice acá es que Dios se manifiesta a los hombres a través de la creación, a través de la creación. Cuando uno mira las estrellas, uno mira el firmamento, el sistema solar, uno mira, hermano, el mar inmenso, los seres vivos, uno mira la célula es una maravilla, hermano. Darwin, que inventó la teoría de la evolución y la selección natural, Darwin tenía un microscopio viejo, obsoleto, ya que su microscopio, hermano, de Darwin no veía casi nada, veía una gelatina que se movía nada más. Y Darwin dijo que la célula es una mazamorra que no tiene nada complejo. ¿Ya? Pero ahora, con los microscopios, se ha comprobado que la célula es una maravilla. Y Darwin dijo, si descubren que la célula es algo extremadamente complejo, Darwin dijo, mi teoría bótenlo a la basura, no sirve para nada. Y ahora se ha descubierto que la célula es una maravilla. Ahí está la información de ADN, el cromosoma humano, la información de ADN, hermano, donde está la información del hombre y de la mujer, cómo va a ser, cuánta talla va a crecer, de qué color son sus ojos, su cabello, ¿entiende? Cómo va a ser su nariz. Ahí está todo, la información está ahí. Entonces, ahora se descubre que la célula es una maravilla. Es imposible que la célula evolucione. Entonces, la verdadera ciencia ha desbaratado, hermano, la evolución. Y Dios dice que Él nos habla a través de la naturaleza, de lo creado. Cuando uno ve la célula, hermano, que es una maravilla, uno tiene que darle gloria a Dios, hermano. Uno tiene que darle gloria y alabanza a Dios. Mire, en nuestro sistema solar, los planetas giran alrededor del Sol, ¿correcto? Giran alrededor del Sol. Es una maravilla. Y la Tierra gira sobre su eje, la Biblia dice que la Tierra sobre su eje, y da vuelta, y la distancia del Sol a la Tierra está milimétricamente, hermano, establecido para que haya vida en la Tierra. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad, hermano. Es una maravilla lo que Dios ha creado. Entonces dice la Biblia, la creación habla de la gloria de Dios. Uno, cuando ve la naturaleza, uno tiene que alabar a Dios, hermano. Uno llega a la conclusión que no puede ser casualidad, como dice la falsa ciencia, somos la casualidad, somos producto del azar, dicen ellos, los evolucionistas dicen somos producto del azar. Ellos dicen que hubo una explosión y de esa explosión salieron todos los planetas, las galaxias, y todos fueron girando, por eso los planetas giran sobre la estrella solar, giran, y todos giran por el mismo lado. Mire, hay una ley que se llama la ley en física de la termodinámica, de que cuando un cuerpo gira y sale volando otro cuerpo, como dicen ellos, ese cuerpo que sale volando tiene que girar por el mismo lado, todos tienen que girar por el mismo lado. Eso es ciencia. Pero ¿qué pasa con nuestro sistema solar? El Sol está acá y los planetas giran todos por un mismo lado, como tiene que ser, pero hay 3 planetas que giran en sentido contrario, ¿correcto? En sentido contrario. Entonces, eso desbarata la teoría de ellos. La misma creación desbarata la teoría de ellos del Big Bang. Eso es una fantasía. Entonces, cuando uno ve la creación de Dios, uno tiene que decir, Dios existe, Dios vive, Dios es real. En verdad, esto tuvo que haberlo creado alguien. Esto no es producto del azar, hermano. El ojo, el cerebro, no pudo ser producto del azar. Esto tuvo que tener un diseñador, un creador.
Entonces, la naturaleza nos habla de Dios. Por eso dice acá, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, Él es Dios y poderoso, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas creadas, hechas. ¿Lo digo, hermano? Entonces, Dios nos habla a través de su creación, ¿correcto? A través de su creación. Ahora, vayamos al otro punto. Dios nos habla por Él mismo, Génesis 12:1. Vayamos al libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Dios nos habla también por Él mismo. Bendito sea Cristo, Él mismo también se ha revelado. Dice Génesis 12:1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, ¿ya? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Jehová habló con Abraham. ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra, de tu parentela. Mire, Dios ha hablado por su creación, pero también Dios mismo ha hablado. Dios le hablaba a los profetas. Dios le hablaba al profeta Isaías, Dios le hablaba a Elías. Le hablaba directamente. Dios le hablaba a Moisés también, ¿o no? Dios también le hablaba a Moisés directamente, ¿correcto? Entonces, en el inicio, escucha hermano, en el inicio Dios hablaba directamente. Directamente. Qué maravilla, ¿no? Abraham, a Moisés, Elías, hermano, extraordinario. Ya, Dios se ha revelado a través de la creación, pero también Él mismo ha hablado. Ahora, Dios nos ha hablado también a través por los profetas. Hebreos 1:1, vayamos a Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Usted va a ver ahí, mire cómo Dios dice que ha hablado. Dice, Dios, habiendo hablado tiempo pasado, muchas veces y de muchas maneras, Dios nos ha hablado, o sea, Dios en el pasado habló de muchas maneras, hermano. Habló por la creación, Él mismo nos habló por sueños también. ¿A quién le habló por sueños también, hermano? Dios. Dios habló a José, le habló por sueños. Bendito sea Cristo. Dios hablaba por visiones también, de muchas maneras. Dice, Dios habiendo hablado tiempo pasado, muchas veces y de muchas maneras, ¿ya? Entonces Dios nos ha hablado, dice, en otro tiempo, a los padres por los profetas. O sea, Dios le revelaba a los profetas el mensaje y los profetas que hacían le hablaban al pueblo, los padres de los judíos, al pueblo. Entonces, mire, ¿qué profeta le hablaba al pueblo judío? A ver, sáquenme un profeta, ¿se acuerdan? La cantidad de profetas, hermano, que hablan al pueblo judío. Jeremías, otro. Isaías. Hermano, Malaquías, hay cantidad. O sea, Dios les daba el mensaje a los profetas y el profeta tenía que dar el mensaje al pueblo. Dios le hablaba a los profetas y el profeta le hablaba al pueblo y tenía que dar el mensaje tal y cual como lo había recibido. No podía cambiar el mensaje, editar el mensaje, cortar el mensaje, tenía que entregar el mensaje como está establecido. Pero ¿qué habían en ese tiempo? Habían profetas mentirosos también, ¿se acuerdan? Por eso, no Lucho, habían profetas mentirosos, falsos profetas, que decían, Jehová dice, y Jehová no había dicho. Jehová dice, y Jehová no ha dicho. Dios me habló, y Jehová no le dijo nada. Y Dios dice, cuando venga un profeta, que se llame profeta, que se titule profeta y diga, Dios me ha dicho, Jehová dice, y no se cumpla, ese es un mentiroso. ¿Correcto? No le hagan caso, no lo tengan miedo, ese es un falso. Yo no lo envío. ¿Ahora usted cree que hay falsos profetas ahora actualmente? Hay falsos profetas, por hermano. Por eso usted tiene que conocer la Biblia para que no se deje engañar por los falsos profetas. Acá nomás en la Tupac Amaru, ese templo gigante. ¿Qué decía él? Dios me ha dicho. Dios me ha dicho que me va a dar esto de acá. Dios me ha dicho que me va a dar este edificio. Dios me ha dicho que me va a dar este monumento. Dios me ha dicho. Y pedía plata cantidad. Y los hermanos de la iglesia le daban 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 soles. Reunió miles y miles de soles. Y Jehová me ha dicho que me va a dar y me ha dado, y ya es un hecho, ese edificio de nosotros. ¿Y qué pasó?
¿Ese edificio es de ellos? ¿No? ¿Se lo dieron ellos? No. Fue una estafa. Ahora tiene denuncia penal por estafa. Ese profeta es mentiroso. No es de Dios. Pero actualmente hay gente que está ahí y le sigue fiel, hermano. Le siguen fiel y siguen dándole plata. ¿Por qué? Porque no creen la palabra, no respetan la Biblia, no respetan la palabra, no creen la palabra, no les importa la palabra. A esa gente no les interesa la Biblia. Aman al líder. Se han enamorado del líder. Mentiroso, falso, que le saca la plata. ¿Se da cuenta? Ellos aman la mentira, pero nosotros tenemos que amar la verdad, hermano. Bendito sea Cristo. Hay predicadores que han dicho Cristo viene en el año 1980, 1990. Hermano, no hay que creer eso. La Biblia dice nadie sabe el día ni la hora. Está dando fecha que Cristo viene el año 2000, hermano. Hay que tacharlos. Esa gente, táchelos ya. Son falsos. Y el falso está detrás de algo. ¿Está detrás de la plata o está detrás de las mujeres? Algo busca el falso. Por eso tenemos que centrarnos en la palabra de Dios, hermano. Dice, Dios nos ha hablado por los profetas. O sea, Dios le daba el mensaje al profeta y el profeta le daba el mensaje al pueblo. ¿Gloria a Dios, hermano? Ahora dice, Dios nos ha hablado por medio de Cristo. Vayamos a Hebreos 1:2, mismo libro, 1:2 dice así. En estos postreros días, cuando dice postreros días, ¿qué quiere decir? Últimos días, ¿correcto? En estos últimos días. ¿Ya? En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. Por eso, hermano, Cristo trajo el Evangelio, la buena nueva de enseñanza. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire, ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado a través de Cristo. ¿Y Cristo qué nos dejó? Su palabra. El que dice que me ama, obedecerá a mi palabra. Escudriñar las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Y las escrituras dan testimonio de mí, dijo Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Seguir un profeta falso? ¿Seguir un hombre? No, vamos a estudiar la palabra. Que ese hombre, ese pastor nos enseña la palabra. Que ese pastor abra la Biblia y enseñe la palabra. No te cuentes sus sueños, sus visiones, que yo en el mundo era borracho, era drogadicto, era narcotraficante, brujo. No. El pastor tiene que enseñar la palabra. Tiene que enseñar, tiene que abrir la Biblia y darle la correcta interpretación, respetando las figuras literarias, el contexto histórico, la gramática, la sintaxis, y hacer una exégesis, sacar lo que Dios le quiso decir a esta gente hace 2000 años y después aplicarlo a la iglesia. Ese es el trabajo, la tarea del pastor. ¿Verdad? Cualquiera puede subirse al púlpito y decir, hermanos, ¿quién vive? Fuego, fuego, se siente. Eso lo hace cualquiera. Ese no es pastor. El pastor tiene que enseñar, tiene que estudiar. ¿Por qué? Porque esa es la tarea que tenemos nosotros. Esa es la labor que tenemos. Que el pueblo reciba el conocimiento para que el pueblo crezca en la fe. Y cuando conoces la palabra vas a amar más a Dios. Y si amas a Dios, vas a respetar a Dios y por amor a Dios no vas a pecar. Y vas a darle la gloria a Dios con tu testimonio. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Entonces, dice acá que ahora en estos últimos tiempos Dios nos habla por medio de Cristo. Ahora que estamos en los últimos tiempos, nos habla por medio de Cristo y también los apóstoles. Vayamos a Efesios 2:20. Más atrás, nos habla también por medio de los apóstoles. Efesios 2:20, ¿no? ¿Es así, hermano? Es así. Edificados, la iglesia tiene que edificar, usted tiene que edificarse, tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que recibir la bendición de Dios por la palabra. Dice, edificados, ¿sobre qué? Sobre sueños, visiones, Dios me dijo, no, sobre el fundamento de los apóstoles
y profetas. O sea, la enseñanza de los profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías, todos los profetas apuntaban a ¿quién? A Cristo. Nuestra doctrina se basa en las enseñanzas de los profetas y los apóstoles. Los apóstoles fueron hombres inspirados por Dios para traernos la revelación de Dios. Los apóstoles recibieron la revelación de Dios para la iglesia. Ahora ya no hay apóstoles, ya. Los apóstoles ya acabaron su ministerio. El apóstol recibía inspiración para la iglesia. Si alguien dice que es apóstol, entonces está recibiendo revelación todavía. Y su revelación hay que escribirlo acá también por la Biblia. Ya no queremos más revelación. La revelación se acabó. El canon de la Biblia se cerró. Por eso Pablo dice, si viene algún ángel o un hombre trayendo una nueva revelación, díganle maldito anatema. Porque el evangelio se cerró. Ya no necesitamos nuevas revelaciones. La revelación está acá en la Biblia. Nuevas revelaciones ya no hay. ¿Se acuerdan? Usted tiene que saber eso. O sea, la doctrina dice, vamos a ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Lo que dijo Cristo, los apóstoles y los profetas, eso es para nosotros. ¿Correcto? Para nosotros. Y la iglesia es confirmada por el mensaje de los apóstoles que escribieron las cartas para la iglesia. Por eso tenemos Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses, las cartas, hermano, que son doctrina para la iglesia, ¿correcto? Entonces, usted tiene que conocer la palabra de Dios para que pueda recibir edificación de Dios y no se vaya por las ramas y le engañe a alguien por allá. Y lo que va a hacer va a trastornar su vida y va a traer problemas a su vida. Lo dice acá, ya hemos visto, Dios nos habla a través de la naturaleza, ¿correcto? La creación. Dios nos ha hablado directamente por él mismo, ¿correcto? Dios nos ha hablado también por los profetas, ¿ya? Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿ya? Ahora también nos habla en los últimos tiempos por medio del mismo Cristo, ¿correcto? Y también de los apóstoles. Entonces, la doctrina que tenemos ahora nosotros está fundamentada en el Nuevo Testamento, en la palabra de los apóstoles, que confirman la enseñanza de Cristo y confirman la enseñanza de los profetas, ¿correcto? En las cartas apostólicas, usted va a encontrar enseñanza para la iglesia, y esas cartas apostólicas confirman las enseñanzas de Cristo para la iglesia y las profecías de los profetas para la iglesia, ¿correcto? Usted tiene que saber eso. Entonces, mire, hermano, ahora en la gracia, Dios nos ha hablado a través de su palabra escrita, ¿ya? Ahora en la gracia, estamos en la gracia. ¿Por qué estamos en la gracia? Porque la ley te mataba. ¿Qué hacían con los adúlteros? Los mataban a piedras, ¿ya? ¿Ahora matamos a piedras? No, ¿por qué? Porque esa ley pasó. Ahora estamos en la gracia. Ahora hay misericordia. En vez de matarlo a pedradas, ¿quién le hacemos al adúltero? Le predicamos la palabra, por hermano. Viene todo contento, le he engañado a mi mujer, yo la sé hacer, dice. Yo la sé hacer, ¿ven? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Felicitarles o condenar su pecado? Tenemos que condenar su pecado. Oye, varón, no, tú estás bajo la maldición de Dios. Tú eres un maldito, varón, arrepiéntete. No, pero ¿por qué? Si eso es normal. No es normal. Ellos piensan que es normal eso. Eso es normal. No, eso es anormal. Y tú le predicas la palabra. Ya no le tires piedra ya, predícale la palabra. Por ellos, hermano. Porque estamos en la gracia, ¿correcto? Ahora en la gracia Dios nos habla a través de su palabra escrita. Juan 5:39. Vamos a Juan 5:39 rapidito.
Bendito sea el nombre de Jesús, hermano. Dice así. Alabado sea Cristo. Que mi hermanos. Dice así. Escudriñad las escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de vida. Estudiemos la palabra. Por eso estamos dando doctrina martes y miércoles, hermano. Martes y miércoles. Y la iglesia tiene que, si es posible, aprendérselo de memoria y ser consecuente con la enseñanza, ser hacedor de la palabra. Y los que se van a bautizar, los que no se han bautizado, hermano, con más razón todavía, tienen que estudiar la palabra para que entren con paso firme a las aguas del bautismo. Bendito sea Cristo. Entonces, escudriñemos la palabra, ¿correcto? Miren, hay enseñanzas fáciles, ¿correcto? Pero hay enseñanzas que son más profundas. Entonces, la doctrina de la salvación es facilito, lo entiende un niño. La doctrina de la salvación es fácil. El que rechaza a Cristo ya está condenado. Pero el que recibe a Cristo como su Señor, Salvador, dueño de su vida, que recibe a Cristo, se arrepiente de su pecado, recibe a Cristo como su Señor, su dueño, su amo, su Salvador, entonces ese tiene vida eterna. ¿Cuánto tiene que pagar? Nada. ¿Diezmo? Nada. Es una gracia, es gratis. ¿Ya? Y tiene que vivir como dice la palabra de Dios. Eso es fácil de entender, hermano. La doctrina de salvación es fácil de entender. ¿Correcto? Y tienes vida eterna, de muerte vas con Cristo. Hay doctrinas que son un poco más profundas, ¿ya? Y en esas doctrinas profundas, nosotros los pastores le vamos a ayudar a entender. Por eso usted tiene que leer la Biblia y tiene que buscar fundamentos, textos, hermano, que afirmen esa enseñanza. 2 textos, 3 textos claros que confirmen esa enseñanza. ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, 2 de Timoteo 3:16, vayamos a 2 de Timoteo 3:16. Más adelante. Dice así. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios también sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿ya? ¿Para qué? Para enseñar. Y la enseñanza te va a convencer, te va a redarguir, y la enseñanza después que te convence te va a corregir, tú vas a cambiar tu actitud, vas a dejar el pecado, vas a dejar lo malo, ¿ya? Y te va a instruir en justicia, o sea, vas a ser instruido, vas a superarte, vas a superar en tu vida, en tu conducta, en tus hábitos, en tu criterio, en tu forma de hablar, de pensar. Vas a superarte, hermano, vas a superarte. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo ahora de Dios, eres un hijo de Dios, a fin de que el hombre de Dios y la mujer también sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Ya? Mire, tenemos que tener bien claro esto. Hay enseñanzas de Cristo, dice acá, hay enseñanzas de Cristo que eran solo para los judíos que estaban en la ley, no para la iglesia. ¿Correcto? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe eso? Lo que Cristo enseñó cuando estuvo en la tierra 3 años en su ministerio. 3 años. Todo lo que Cristo enseñó, ¿era todo para la iglesia de ahora? ¿O habían enseñanzas que solamente eran para los judíos? ¿Qué dice usted? ¿Ah? ¿Qué es, hermano José? Cuando Cristo estuvo acá en la tierra, Cristo enseñó enseñanzas solamente para los judíos y no para la iglesia. ¿Correcto? Pero también enseñó enseñanzas para la iglesia. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos qué es lo que es para la iglesia y qué es lo que era solo para los judíos? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo vamos a saber eso? Por la misma palabra, en las cartas apostólicas,
la enseñanza de Pedro, de Juan, de Santiago, de Pablo, ellos escriben ahora para la gracia, para la iglesia. Entonces, las enseñanzas apostólicas confirman que pasó de la ley a la gracia y que no pasó de la ley a la gracia. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, Cristo dijo a un hombre que lo sanó de lepra, le dijo, anda, preséntate al sacerdote y haz tu sacrificio, ¿ya? Para que el sacerdote te vea y te declare limpio. ¿Ya? Eso era la ley. Si acá un hermano me dice, pastor, Dios me ha sanado de cáncer, yo le voy a decir, ya anda a la iglesia tal, mata a un pajarito y dile al pastor que te purifique. Así le voy a decir. Ya no, hermano, eso era para la ley. Eso de sacrificios era para la ley, para los judíos, no es para la iglesia. O seguimos sacrificando acá vaquitas, ovejas. Ya no, ya. Esa enseñanza era para los judíos, para la ley. Porque Cristo, hermano, Jesucristo, él mismo nació de mujer sujeto a la ley. Jesucristo estaba sujeto a la ley de Moisés, ¿sí o no? ¿Usted qué dice? Claro. Vayamos a Gálatas 4:4, hermano. El libro de Gálatas, un poco más atrás, usted va a ver que Cristo estaba sujeto a la ley. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Quién era esa mujer? María. Y nació bajo la ley. María estuvo sujeto a la ley. Y Cristo, cuando nació, Cristo también estuvo sujeto a la ley. Y es más, Jesucristo fue el único que cumplió toda la ley, ¿eh? Son 613 entre mandamientos y afirmaciones. La ley son 613 mandamientos y preceptos. Y Jesucristo fue el único hombre que cumplió estos 613 mandamientos. El único. Y todos fallaron. Cristo dice, yo no he venido a abrogar la ley. Yo no he venido a abrogar la ley. Yo he venido a cumplir la ley. Yo he venido a cumplir. Jesucristo cumplió la ley. Y Jesucristo, como judío, tenía que enseñar la ley y tenía que exigir que se cumpla la ley. Y él mismo, Cristo, cumplió la ley. Por eso, cuando Cristo enseña, él enseña también de la ley de Moisés. Pero ahora en la iglesia, ahora nosotros no vamos a cumplir la ley de Moisés. Algunas leyes pasaron, algunas no. Por ejemplo, el sacrificio de vacas pasó, ¿pues lo podemos hacer ahora? Ya no, eso no pasó. ¿Por qué no pasó? ¿Por qué no pasó, hermano Orlando? ¿Se acuerdan? Hermana Virginia, ¿por qué no pasó? Hermano César. Jesucristo, porque Cristo es el último y perfecto sacrificio. Por eso dice, ya sacrificio de toros, de machos cabríos no te agradaron, quita esto, dice proféticamente, porque vengo yo a hacer el último y perfecto sacrificio. O sea, el sacrificio no pasó, hermano, nosotros no sacrificamos nada. ¿Se da cuenta? Y en la gracia, la doctrina de Pablo, de Pedro, dice que ahora ya no practicamos esos sacrificios porque Cristo es el último sacrificio. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, Mateo 23:23. Vayamos a Mateo 23:23. Rápidamente. ¿Quién vive, hermanos? ¡Listo! Palmas a Cristo, hermano. Alaba a Dios, alaba a Dios. Mateo 23:23. Esto es maravilloso, hermano. Mateo 23:23. Bendito sea Cristo. Ya, dice así. Hay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la mente, el eneldo, el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, o sea, diezmar, sin dejar de aquello. Esto era necesario hacer, cumplir toda la ley, sin dejar de hacer aquello, o sea, diezmar, ¿no? Ya, Jesucristo le está diciendo acá a los fariseos que ellos son campeones en diezmar. Diezman de todo. No se les pasa nada.
diezman hasta de las hierbitas, del orégano, ¿ya? Del culantro, diezman de todo. Pero ustedes no obedecen toda la ley, ustedes han dejado la justicia, la misericordia y la fe. Lo más importante, han dejado lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y dice, esto es necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fe, pero también diezmo. Cristo dice, también diezmo, ¿correcto? El diezmo. Le dicen a los fariseos, sigan diezmando. Cristo se lo está diciendo a los fariseos, a los judíos, no a la iglesia. Esta ley del diezmo pasó para nosotros ahora o no pasó. No pasó por mal. Porque en qué parte de las cartas apostólicas dice que tenemos que diezmar. No dice. O sea, la ley del diezmo quedó anulada por la gracia. ¿Por qué? Porque Pedro, Pablo, Juan, Santiago, todos los escritores del Nuevo Testamento, ninguno de ellos, escuchen, ninguno de ellos manda a diezmar. Entonces, si en las cartas apostólicas para la iglesia no encontramos ningún mandamiento a diezmar, entonces ese mandamiento quedó abolido y por lo contrario, los apóstoles dicen que ahora tenemos que ofrendar voluntariamente, conforme Dios nos haya prosperado. Dice que ahora tenemos que ofrendar voluntariamente, conforme Dios nos haya prosperado. Si el diezmo está vigente, ¿por qué Pablo no dijo, hermanos de Corintios, no se olviden de diezmar? Iglesia de Éfeso, diezme. ¿Por qué no lo dice? Porque no pasó. Lo cambió, ¿por qué? Por ofrendas voluntarias. Cada uno de, como propuso en su corazón, con libertad, ¿me entiende? Conforme Dios te haya bendecido. Punto. O sea que cambió el diezmo por las ofrendas voluntarias. ¿Ya? Entonces se da cuenta que hay cosas que de la ley pasaron y de la ley no pasaron. Por ejemplo, matar a los adúlteros, eso no pasó. Eso no pasó, hermano. Bueno, la ley de matar cuando la novia engañaba al novio, también lo mataban. Eso tampoco no pasó. O sea, hay varias leyes que no han pasado, pero la ley moral sí pasó. O sea, la ley moral sí ha pasado. No adulterarás, no fornicarás, no matarás, no mentirás. Esa ley sí está vigente ahora. La ley moral sí ha pasado. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ya hemos dejado bien claro, hay enseñanzas de Cristo que eran solo para los judíos, que estaban bajo la ley y no para la iglesia. Amén. Ahora, la Biblia se interpreta sola. Vayamos a Hechos 17:11. La Biblia se interpreta sola. Hechos 17:11. Por ellos, hermanos. Hechos 17:11. ¿Qué bien, hermanos? ¡Listo! Hechos 17:11. Dice así. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, y se recibieron la palabra del apóstol Pablo con toda solicitud. ¿Y qué hacían estos hermanos de Berea? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así, ¿por qué dice así? Para ver si estas cosas eran así. Así como Pablo les había enseñado. O sea, mira, Pablo llegó a Berea y les predicó el mensaje. Y los hermanos de Berea no se lo comieron todo rapidito. Los hermanos de Berea dijeron, bueno, ya te hemos escuchado, Pablo. Bonito lo que has hablado. Pero vamos a buscarlo en las escrituras si es verdad o es mentira lo que nos has dicho. Y la iglesia de Berea dice que escudriñaba la escritura para ver si lo que Pablo les había dicho era verdad o mentira. Y los hermanos de Berea, estudiando la palabra, se dieron cuenta que lo que el apóstol Pablo les había dicho era la verdad. O
¿Se da cuenta? Porque la Biblia se interpreta sola. La Biblia se interpreta sola. Por eso, cuando un pastor te diga, lo que yo te enseño, tienes que creerlo a ojos cerrados y no me cuestiones, porque yo soy el ungido de Jehová, yo soy el hombre de Dios, el ungido de Jehová, y si me contradices a mí, te estás contradiciendo al mismo Dios. ¿Ya? Ese es un falso. Lo que todo pastor tiene que decir es, lo que yo les enseño, verifíquenlo por la palabra. Verifíquenlo por la palabra. Y la Biblia se interpreta sola. ¿Se acuerdan? Pues estos hermanos de Berea escucharon a Pablo y empezaron a buscar en la Biblia si era verdad lo que Pablo había dicho. Eso es lo que necesitamos ahora en las iglesias. Ahora en las iglesias lo que el pastor dice es voz de Dios y todos obedecen sin estudiar la palabra. Y cuando uno les enseña la verdad, no te creen, hermano. No te creen, porque ya le han lavado el cerebro 10 años, 20 años, y ya no creen la verdad. Siguen a su líder, hermano, a ojos cerrados. No, tenemos que estudiar la palabra para sacar la correcta interpretación. Gloria a Dios, hermano. Por ejemplo, un ejemplo fácil. Mire esto del diezmo. Un ejemplo facilito. La Biblia se interpreta sola. Algunos dicen que Abraham diezmó para enseñarnos a nosotros, a la iglesia, a diezmar. Eso dicen muchos pastores. ¿Ya? Abraham diezmó para que nosotros ahora diezmemos. Eso dicen muchos pastores. ¿Será verdad o será mentira? ¿A dónde vamos a ir? A la palabra, pues. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Abraham diezmó para que la iglesia diezme ahora. ¿Dice eso? La vamos a buscar. Mira, hermano, hemos buscado todo el Nuevo Testamento, todas las cartas apostólicas, y no hay ningún texto que diga que Abraham diezmó para que la iglesia ahora diezme. No existe ningún texto. Entonces, no es palabra de Dios, es una opinión humana, es una opinión. Y nosotros no podemos enseñar opiniones. Pero sí dice la Biblia, en Hebreos capítulo 5, 7, dice que Abraham diezmó para que el pueblo judío reconozca a Cristo como rey y sacerdote por siempre y para siempre. Eso sí lo dice la Biblia. Porque en Hebreos Dios usa el diezmo de Abraham para enseñar a los judíos que Cristo es superior a Moisés y superior a Abraham, y que Cristo es de la línea de Melquisedec, que recibió los diezmos y por eso diezmó. Abraham, ¿para qué? Para reconocer a Cristo superior a Moisés y para que Cristo sea reconocido como rey y sacerdote. Eso sí lo dice la Biblia. La Biblia se interpreta sola. La Biblia se interpreta sola. ¿Se da cuenta? Eso tenemos que hacer nosotros, la labor de estudiar para enseñarles a ustedes. Ustedes lo van a verificar por la Biblia. Cuando entremos en la doctrina del diezmo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, la Biblia se interpreta sola. Mire, cuando usted lee un texto, usted tiene, para poder entender bien la palabra, usted tiene que leer los textos de arriba y los textos de abajo. ¿Correcto? No lea un texto y se queda ahí y dice, ya, esto significa eso. No haga eso. No haga eso, no se hace. Cuando usted lee un texto, usted tiene que leer lo que dice arriba, lo que dice abajo, para entender lo que dice. Porque son cartas, hermano, son cartas. Por ejemplo, mire, cuando usted le mandan una carta, ¿usted lee toda la carta o solo la parte del medio, una frase? Usted tiene que leer toda la carta, por hermano, ¿correcto? Porque si lee un pedacito, no va a entender. No va a entender, hermano. ¿Y mi hermano vos? Entonces, mire, por ejemplo, yo pongo este ejemplo que es fácil. Mire. Una enamorada le manda una carta a su enamorado. ¿Ya? Le dice, Juancito, terminamos. En medio de la carta, la enamorada le dice, Juancito, terminamos. Y Juancito lee la carta y dice, Juancito, terminamos. Y Juancito, ¿qué piensa? Mi enamorada está terminando conmigo. Dice, terminamos. Y se pone a llorar. Mi enamorada terminó conmigo. Acá dice, Juancito, terminamos. No ha leído toda la carta, solamente un pedacito. Y viene a mi pastor, Juanita ha terminado conmigo llorando.
Y yo, ¿y cómo sabes? Es que me ha dicho en la carta. A ver, trae la carta. Acá dice, Juancito, terminamos. Y es verdad, dice Juancito, terminamos. ¿Pero has leído todo? No, pastor, solamente esa parte. Y yo sigo leyendo. Juancito, terminamos de matar el chancho para hacer chicharrón. El contexto cambia el mensaje, ¿sí o no? Y él te va a llevar, escúchame. Dice que han matado, terminaron de matar el chancho. No está diciendo que terminaron la relación contigo. Y Juancito se alegra, y se alegra. Por no leer el contexto, uno puede entender mal. Por eso, usted tiene que leer el contexto de la Biblia, porque la Biblia se interpreta sola. Por ejemplo, ese texto que dice, en aquel día Dios te quitará los brazaletes, los collares y los aretes, ¿ya? Y ahí los pastores lo cortan y dicen, miren hermanas, Dios te va a quitar tu arete, tu collar, tu brazalete. Y dicen, es pecado, collar, brazalete, es pecado, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo sacan del contexto, lo aíslan y de ahí hacen una enseñanza mentirosa. Pero cuando tú sigues leyendo, Dios no condena los aretes. ¿Qué es lo que Dios condena? ¿Se acuerdan? La idolatría de Israel. La idolatría del pueblo de Israel. La idolatría. ¿Qué más? Los judíos quemaban vivos a sus bebés dedicándolo a los demonios. Dios castigó a Israel no por los aretes, porque quemaban vivo a sus bebés ofreciéndolo a los demonios, porque se fueron a la idolatría. Por eso dice, en aquel día te voy a ver ya no con aretes, con brazaletes, con perfumes, con espejitos, porque te vas a ir de esclava, que a los esclavos no le dan aretes, no, a los esclavos le queman la cara, le rapan el pelo. O sea, Dios le está diciendo, porque ustedes son adúlteros, adúlteras, y a los pobres también, abusaban de los pobres, ¿ya? Y eran asesinos de sus hijos, y eran idólatras. El pueblo se rebeló contra eso. Y Dios le dice, por ese pecado te voy a castigar, y se van a ir de esclavos. Y ahí los quiero ver, con sus aretes, sus collares, sus perfumes, ahí quiero ver. Dios no condena los aretes. Dios condena el pecado de idolatría, de asesinato. Eso es lo que Dios condena. Eso lo vemos en el contexto. Pero hay pastores que leen solamente esa parte y de ahí sacan una mentira. Por eso la Biblia se interpreta sola. ¿Lo digo, hermano? Ahora, miren, nosotros tenemos en la última parte acá, vayamos a la última parte, un momento. Dice acá, nosotros, los cristianos responsables, tenemos que buscar la real traducción de las escrituras, ¿correcto? ¿Lo está leyendo? La última parte dice, nosotros los cristianos responsables tenemos que buscar la real traducción de las escrituras, por eso buscamos muchas versiones. No nos conformamos con la Reina Valera que tenemos nosotros, que tienen algunos textos no bien traducidos. Vamos a trabajar con el griego original para tener la sana doctrina, ¿correcto? Porque la Biblia está por encima de experiencia. Entonces, miren, otro punto importantísimo. Esta Biblia que tenemos acá, la Reina Valera, ¿ya? Esta Biblia ha sido y será una bendición. Con esta Biblia uno entiende la doctrina de la salvación. Con esta Biblia tú entiendes la doctrina de la salvación y te vas al reino de los cielos, ¿correcto? Pero esta Biblia tiene fallas de traducción. Tiene fallas de traducción. ¿Ya? Y son varios textos, ya lo hemos visto ya y vamos a repasar. ¿Correcto? Y por esas fallas de traducción, hermano, la iglesia sufre, la iglesia tiene tribulación porque les dan cargas, o sea, dan cargas a la iglesia que no pueden llevar. Por ejemplo, miren, hay una parte, dice, yo he hablado con algunos pastores, me dicen de que ellos hablan lengua extraña, ¿ya? Y balbucean, balbucean.
¿Y por qué tú hablas así? Le digo, no, porque eso lo dice la Biblia en Corintios, capítulo 14, verso 4 o 5. Por ahí. Ahí dice, mira, lengua extraña. Ya. Pero cuando vamos al griego original, que está en internet para todo el mundo, y hay concordancias en griego también que venden en el centro comercial web con librerías cristianas, concordancia de griego bíblico, usted va a ver ahí, hermano, que esta palabra extraña en el original no existe. No existe. Eso lo han añadido. Reina y Varela lo ha añadido. Según ellos, para entender bien nosotros. Pero ¿qué pasa? No sirve añadir, porque cuando este hombre añadió lengua extraña, de ahí se agarran muchos pastores y dicen, por eso yo hablo cosas extrañas. Esa palabra no existe. Esa palabra no existe. Es una falla de traducción. También dice el Padre Nuestro, no nos metas en tentación. Dios no mete en tentación a nadie, hermano. Es otra falla de traducción. No nos metan en tentación. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Y en Romanos también dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿correcto? Y después dice, para los que no andan en la carne, sino en el Espíritu. Esa parte, no andan en la carne del Espíritu, esa parte lo han añadido. Eso no está en el griego original tampoco. No se encuentra en el griego original. Lo han añadido. ¿Para qué? Porque de ahí sacan la doctrina de la salvación por obras. ¿Nosotros somos salvos por obras o por gracia? Por gracia. Pero cuando ellos dicen, ninguna condenación hay para ti, pero si andas en la carne, si te condenas. Esas obras. Eso lo añadió Erasmo de Rotterdam, porque quería agradar al Papa de turno, el Papa de Roma de turno, quería agradarlo, pues Rotterdam lo agregó eso, para basar la salvación en obras. En obras, la salvación no se basa en obras, es una gracia. Entonces, por eso, hermano, mire, la Reina Valera es una Biblia que nos ha bendecido, pero hay palabras que están mal traducidas. Y esa es la tarea de nosotros, de enseñarles a ustedes y que ustedes aprendan la verdad. Yo traigo separatas en griego. Yo traigo separatas, ya he enseñado separatas. Voy a volver a traer mis separatas en griego y se los voy a pasar para que ustedes mismos vean que esa palabra no existe o ha sido cambiada. Lo van a ver. Lo van a ver. Amén. Entonces, mire, hermano, la doctrina de la Biblia es la palabra de Dios perfecta, inerrante, no tiene errores, ¿correcto? No tiene errores. Nosotros tenemos que someternos a lo que dice la Biblia, sabiendo que es la mente de Dios, es la palabra de Dios, ¿correcto? Ya, mire, la Biblia dice es la regla infalible de fe y conducta. Vayamos a 2 Timoteo 3:16 una vez más. 2 Timoteo 3:16. Por ellos, hermano. Dice así. Bendito sea Cristo. 2 Timoteo 3:16. Dice así. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Correcto? Entonces la Biblia te va a enseñar a cómo vivir. Cómo vivir. ¿Qué es pecado y qué no es pecado? ¿Correcto? Mire, para algunas personas, para algunas religiones, todo es pecado. Y se van al extremo y todo es pecado. Para otras religiones no hay pecado. Puedes emborracharte, adulterar, puedes fornicar. ¿Ya? O sea, para algunas religiones no hay pecado. Pero la Biblia nos va a centrar. La Biblia te va a centrar en qué es pecado, qué no es pecado, qué conviene hacer, qué no conviene hacer, ¿ya? Cómo tienes que vivir tu vida nueva en Cristo, qué es lo que tienes que buscar. O sea, ahora que eres cristiano, ¿qué cosa vas a buscar? Mire, ahora que eres cristiano, tú tienes la salvación, ¿correcto? Te vas al cielo, ¿no? Ya, pero en esta tierra, ¿qué vas a buscar? ¿Cuál es el propósito de tu vida en esta tierra? En
los 10, 15, 20 años que te quedan de vida? ¿Qué es lo que vas a buscar? Si tú no lees la Biblia, no estudias, no vas a saber, hermano. Hermano José, ¿usted es salvo? Sí. Ya, ¿y cuál es tu propósito en esta tierra? Ah, bueno, no sé. Ya, para eso tienen que estudiar. Dice la Biblia que somos salvos, pero en esta tierra estamos acá, ¿para qué? Para darle gloria, alabanza a Dios. El propósito de tu vida es buscar la gloria de Dios. O sea, que tu vida sea un motivo para que Dios sea adorado, exaltado, reverenciado, respetado, no blasfemado. Cuando un cristiano se porta mal, y en la calle se porta mal, hace problemas, pelea, insulta, hermano, da mal testimonio, ¿cómo queda el Evangelio de Cristo? ¿Honrado o deshonrado? Deshonrado, mal testimonio. Ese hermano de tu iglesia, ese es un diablo. Entonces, no, la vida de ese hermano no le da gloria a Dios. ¿Qué le está dando? Deshonra. Tu vida en esta tierra tiene que ser un motivo de gloria y alabanza a Dios. Y dice, en todo lo que haces, hazlo como para Dios. Ahora ya sabes ya. Tú eres salvo, sí, pero ¿cuál es tu misión en esta tierra? Dale gloria a Dios. Sí, pastor, yo vengo acá, le doy gloria, gloria, gloria. No, no, no. Eso cualquiera lo hace. Dale gloria afuera. En tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, en tu barrio, en tu familia, en tu misma casa. Que tu vida, tu testimonio, tu forma de hablar, tu conducta, tus hábitos, tu forma de ser, tu carácter, sea un motivo para que la gente vea y diga, gloria a Dios. Oye, Dios sí la ha cambiado, Dios sí existe, porque este era un diablo. Yo creo, ahora, recién creo que Dios existe, porque este varón en verdad cambió, o esta mujer ha cambiado. ¿Se da cuenta? Entonces la gente le va a dar gloria a Dios. Entonces, eso lo vamos a ver en la Biblia. Eso vamos a verlo en la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. Como les enseñaba el domingo, el culto pasado, ¿no? ¿Para qué estudias? ¿Para qué trabajas tú, hermano? Para ganar plata. ¿Para qué más? Bueno, para también salir a pasear. ¿Para qué más? No, tú tienes que trabajar, correcto, para ganar tu plata, para tus necesidades, pero tú tienes que trabajar con la mira de darle gloria a Dios con ese trabajo. Trabaja bien, y cuando tú trabajas bien, Dios va a ser glorificado. Porque la gloria se la vas a dar a Dios. El jefe te dice, estoy contento contigo porque tú vienes temprano, no faltas, como los otros, está borracho viene, tú vienes temprano, no faltas, trabajas bien, produces bien y te quedas hasta más tarde. Entonces, estoy contento contigo porque tú eres un buen trabajador. ¿Y cómo así has logrado disciplinarte? Tú tienes que decirle, yo trabajo como para agradar a mi Dios. Yo no trabajo, jefe, para agradarte a ti, primeramente. Yo no trabajo, jefe, para agradarte a ti. Yo no trabajo primeramente para ganar plata para mi familia. Yo trabajo primero para darle gloria a Dios. Y después trabajo para usted y para mi familia. Por eso yo soy así. Porque trabajo como para Dios. ¿Eso dónde lo aprendemos? En la Biblia, porque esa es palabra de Dios, hermano. O sea, hacerlo todo como para la gloria de Dios. Pero si llegas tarde, no trabajas, hermano, y te vas temprano, siempre pides permiso y faltas, ¿estarás dando gloria a Dios? No. Lo contrario. Por eso, la Biblia es la regla de vida y conducta del cristiano. Gloria a Dios, hermano. Que nos guía con toda seguridad al cielo. Mire, uno lee la Biblia, dice, uno lee la Biblia para ser sabio, ¿ya? El principio de la sabiduría es el respeto a Dios. ¿Ya? Uno lee la Biblia y se vuelve sabio. La sabiduría es para que tú manejes tu inteligencia, ¿correcto? La sabiduría es para que tú sepas manejar tu inteligencia, tu coeficiente mental. ¿Ya? Mira, acá algunos tendrán más coeficiente mental que otros, ¿ya? Serán más capos en aritmética, en matemática, hermano, ¿ya? Pero la sabiduría va a hacer que tú manejes bien tu inteligencia.
¿Qué pasa con un hombre que es inteligente y su inteligencia le ha producido riquezas, pero no es sabio? ¿Qué va a hacer con esa riqueza? Se va a destruir la vida y va a arruinar su familia y va a dañar con eso. Y si está en poder, si es jefe de personal, peor todavía. Va a abusar de su poder. O sea, tener poder, riqueza, inteligencia, sin sabiduría, sálvese quien puede. Escápense por la ventana, hermano. Porque ese es un vikingo que va a destrozar todo. Pero un hombre que tiene sabiduría va a aplicar bien, hermano, su poder económico, político, si está en la política, y va a ser una bendición. Por eso dice la Biblia, cuando el justo reina, el sabio reina, el pueblo se goza. Pero cuando el necio reina, el pueblo sufre. Por eso el cristiano es sabio y tiene que ser sabio. Más sabio todavía. ¿Correcto? El principio dice, la Biblia te hace sabio, debes creer la Biblia para ser salvo, debes practicarla para ser santo. ¿Gloria a Dios? La Biblia es la espada del Espíritu para vencer las obras del diablo. Mire, cuando tú tienes ataques y problemas y tentaciones y enfermedades y traiciones, cualquier problema que tengas, la Biblia, si tú lo tienes en tu corazón, esa palabra va a salir en ese momento. En ese momento de aflicción viene la palabra y la palabra te va a consolar y a fortalecer. ¿Entiendes? Pero cuando tú no tienes la palabra en tu corazón, cuando viene el problema, ¿en qué vas a pensar? La gente que no tiene a Cristo, ¿en qué piensa cuando viene el problema? En matarse o en matar a otra persona. Mira el feminicidio, ¿correcto? Hombres que matan a sus mujeres. Si me dejas, te mato. Porque yo no puedo vivir sin ti. Y no puedo vivir, verte en brazos de otro hombre. Entonces, la única que me queda es matar. Y yo me mato también. ¿Ya? Eso es mundano, ¿no? Impío. ¿Un cristiano va a hacer eso? ¿Por qué? Porque su vida del hombre cristiano no radica en su mujer. Ni la vida de la cristiana no radica en su marido. Mi vida es Dios, no es mi mujer. Tu vida es Dios, no es tu marido. Si se va la mujer, si se va el marido, qué pena nos da, pero Dios sigue estando conmigo. No matamos a nadie, hermano. Ni nos matamos. Pero el que no tiene a Dios, ¿qué dice? Uy, se fue mi mujer, se me va la vida. Entonces, mejor la mato, me mato y se acabó la historia. Porque no tienen a Cristo en su corazón. No tienen a Cristo en su corazón. Esa es la gran verdad. La gente, cuando pierde a su Dios, ya no quiere vivir. Ya no quiere vivir. Quiere matarse. Por eso, la Biblia es la espada, que cuando tienes problemas, viene la palabra a tu mente y te alienta, te fortalece, y el Espíritu Santo que está dentro de ti, te va a alentar. El Espíritu Santo, más la palabra que lees, te va a levantar del polvo, de la tierra, del desánimo, desaliento, tristeza, amargura, lo que sea. El Espíritu Santo con la palabra te van a levantar. No somos iguales que los demás. Somos diferentes, hermano. Ellos no tienen el Espíritu Santo, tienen al diablo y no tienen la palabra. Por eso viven sin esperanza. ¿Cuánta gente? Hay ricos también que se matan, hermano. Hay ricos adinerados que se matan. Hay muchos ricos. Hay ricos con estrés porque no saben en qué gastar su plata. Hay ricos que están estresados porque no saben en qué gastar su plata. ¿Puede imaginarse usted eso? Los hermanos José, no sabes en qué gastar tu plata, estás preocupado. y si consigues, ¿no? Mano viejita, no sabes en qué gastar tu plata, estás preocupado. Hay que llevar al psicólogo. Eso pasa con la gente rica. La gente rica no sabe en qué gastar su plata y están estresados, están con pastillas, hermano. Porque no tienen a Cristo.
no tienen a Dios. Pero mira, nosotros no somos millonarios, estamos tranquilos, hermano, porque Dios está con nosotros. Y la palabra mora en nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces dice el rey David, ¿cómo andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? El problema, ¿cómo andaré yo enlutado, cabizbajo, si Dios está conmigo? Alma mía, no te abatas dentro de mí, espera en Dios. ¿Ya? David se alentaba al mismo, hermano. David se alentaba, se hablaba al mismo. Tú también aliéntate, tú dile a ti mismo, Juancito, aliéntate. ¿Qué pasa, Juancito? Dios está contigo. Aliéntese en tu corazón por la palabra de Dios. Amén. Nos ponemos bien, hermanos, hermanos, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito sea Cristo. Hemos acabado la lección 3 de la doctrina de la Biblia. Y vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, Dios mío, te damos gracias, Señor, por tu palabra, este mensaje.